Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de La llamada de Cthulhu. Vamos a ver qué es o qué puede llegar a ser Cthulhu, ¿no? Estoy intrigado con esta historia. Está muy buena, muy épica. Supuestamente es una criatura gigante de kilómetros de altura. Así que vamos a ver en dónde termina esto. ¿Cuándo vamos ya por el capítulo 2? Ahí está. Los sucesos anteriores por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y al bajorrelieve eran el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Ya una vez, parecía, el profesor Ángel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo. Había meditado sobre los desconocidos jeroglíficos y había oído las sílabas que sólo la palabra Cthulhu podía traducir. Todo esto en circunstancias tan sobreacogedoras, no, sobrecogedoras, sí, que no es raro que persiguiese al joven Wilcox, con preguntas y ruegos. Esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes, en 1908, mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en Saint Louis. El profesor Ángel, por su autoridad y sus méritos, había desempeñado un papel importante en todas las deliberaciones, y a él se acercaron varios prófanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear problemas. El jefe de este grupo no tardó en convertirse en centro de atracción de todos en el Congreso. Era un hombre de aspecto muy común, media edad, y que había hecho el viaje de Nueva Orleans a Saint Louis en busca de cierta información que no había podido obtener en su distrito. Se llamaba John Raymond Legrace, vamos a dejarle Legrace, y era inspector de policía. Traía consigo el objeto de su viaje, una estatuita de piedra, repugnante y grotesca, muy antigua, aparentemente, cuyo origen no había logrado determinar. No debe creerse que el inspector Legrace se interesara por la arqueología. Todo lo contrario, su deseo de instruirse tenía como único origen razones puramente profesionales. La estatuita, ídolo, fetiche o lo que fuese, había sido capturado meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans, en el curso de una expedición contra una presunta ceremonia vudú. Tan singulares y odiosas eran los ritos que la policía comprendió que se hallaba ante un culto totalmente ignorado e infinitamente más diabólico que los del vudú. Los confusos y increíbles relatos arrancados por la fuerza a los prisioneros nada informaron sobre su posible origen. De ahí el deseo de la policía de consultar a alguna autoridad para identificar así el horrible símbolo y seguir las huellas del culto hasta su fuente. El inspector Legrace no había esperado que su pedido convocara una impresión semejante. La aparición de la curiosa estatuita bastó para excitar a los hombres de ciencia, y pronto todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura cuya rareza y aspecto de genuina y abismal antigüedad abría perspectivas tan misteriosas y arcaicas. Nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua, y sin embargo, centenares y hasta miles de años parecían haber posado en la oscura y verdosa superficie de aquella piedra desconocida. La figura que los miembros del Congreso pasaron de mano en mano para estudiarla con más minuciosidad. Medía de unos 20 a 25 centímetros de altura y estaba finalmente labrada. Representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda.
Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser de una pesada corpulencia, y estaba sentado en un pedestal o bloque rectangular, cubierto de inscripciones indescriptibles caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El, el asiento ocupaba el centro, mientras que las garras largas y curvas, y curvas de las plegadas extremidades hacían el borde anterior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza cefalópodo se inclinaba hacia el dorso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas. El conjunto daba una impresión de vida anormal, más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Su vasta, pavorosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización. El material, el material de la estatua encerraba otro misterio. No había nada parecido en la geología o la mineralogía. Aquellas piezas jabonosas, verdinegra, de estrías doradas o iridiscentes. Los caracteres de la base era igualmente desconcertante, y ninguno de los miembros del Congreso, a pesar de que representaban a la mitad de las autoridades mundiales en esta esfera, pudo descubrir el más remoto parentesco lingüístico. Tanto la figura como el material pertenecía a algo increíblemente lejano, totalmente distinto de la humanidad que conocemos. Algo sugería, de un modo terrible, antiguos y prófanos ciclos en lo que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado. Y sin embargo, mientras los miembros del Congreso sacudían la cabeza y se confesaban incapaces de resolver el misterio, uno de ellos creyó descubrir algo raramente familiar en la esfinge, en la efigie y los jeroglíficos, y al fin, no sin retinencia, confesó lo que sabía. Este hombre era el hoy desaparecido William Channing Webb, profesor de astrología de la Universidad de Bristol y explorador de bastante renombre. 48 años antes que el profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta ese entonces no había podido descubrir. En la costa occidental de Groenlandia se había encontrado que una tribu degenerada de esquimales, cuya religión, un culto demoníaco curioso, lo había impresionado sobremanera por su faz deliberadamente sanguinaria y repulsiva. Era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo, y al que se le refería estremeciéndose, databa, decían, de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo. Junto a ritos anónimos y sacrificios humanos, había invocaciones de origen tradicional dirigido a un demonio supremo, o Torsanuk. El profesor Webb había oído esa invocación en boca de un viejo Angekok, o brujo sacerdote, y la había transcrito fonéticamente hasta donde era posible, en caracteres romanos, pero lo que ahora parecía importante era el fetiche adorado en ese culto, y alrededor del cual bailaban los esquimales cuando la aurora boreal brillaba muy por encima de los acantilados de hielo. Era, declaró el profesor, un tosco bajorrelieve de piedra con una figura horrible y algunos caracteres misteriosos. Creía recordar que se parecía por lo menos en todos los rasgos esenciales a la criatura bestial que ahora estaba examinando. Perdón por trabarme mucho, pero le meto la mejor onda porque no leo un poquito antes ni nada. La idea es que quiero aprender a leer fluido, y H.P. Lovecraft es una persona muy culta en cómo escribe, es increíble las palabras que usa, me encanta,
Por eso esto es como un reto personal que por eso dije, voy a directamente a HP Lovecraft, así sufro un rato. También vamos a leer Bram Stoker, toda la saga de HP Lovecraft la vamos a leer, igual que Stephen King. Son escritores que me encantan. Y Stephen King, por ejemplo, lo que es It, usa unas palabras re fuertes, es muy específico, muy detallista y es un muy buen libro que me encantaría leerlo, pero es tan largo y dije, si lo voy a leer tengo que como que estar un poco practicado. Dije, vamos a buscar obras cortas de varios autores y vamos a seguir practicando. Antes leí El ciclo del hombre lobo, que son 98 páginas creo, de Stephen King, y este son 59 páginas. 59 páginas no, menos, porque son carillas. Así que la mitad son 30 páginas. Así que estoy leyendo lo mejor posible porque me estoy exigiendo como ser humano y como persona en esto que es un reto nuevo y bueno, nada, quería especificar un poco de mi mambo en la cabeza. Ahora vamos a seguir leyendo. Este relato recibió con asombro sorpresa por los miembros del Congreso. Parecía excitar al inspector Legrace, que abrumó al profesor a preguntas. Habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiantes del pantano, rogó al profesor Whip que tratase de recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Siguió una comparación exhaustiva de todos los detalles y un instante de sombrío silencio cuando el profesor y el detective convivieron en la virtual identidad de las frases. He aquí, en sustancias, la división de las palabras fue establecida de acuerdo con la pausa tradicional observada por los oficiales. Lo que el brujo Kimal y los sacerdotes de Luisiana habían cantado a sus símbolos. Bueno, esto es inleíble porque, bueno, no se puede traducir. Vamos a ver qué entiendo yo. Poglui, Mgnaf, Cthulhu Relay, Wanagal Fla. Yo entiendo eso. Legrace había tenido más suerte que el profesor Whip, pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de esas palabras. Era algo así. En su casa de Riley, el fallecido Cthulhu espera soñando. O sea que no está muerto, no es una reencarnación, es un despertar a Cthulhu. Y entonces, respondiendo a un ruego general, el inspector relató minuciosamente su experiencia con los fieles del pantano. Veo ahora que mi tío dio gran importancia a esa historia. Tenía ciertos parecidos con las ensoñaciones más extravagantes de los teósofos y los creadores de mitos, y relevaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese esperado entre parías y vagabundos. ¿Farías o parías? El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un alarmado mensaje de la región de Pantanosa del Sur. Los colonos, gente primitiva, pero de buen natural, descendientes en su mayor parte de Lafitte, eran presas del pánico a causa de algo desconocido que había invadido la región durante la noche. Se trataba en apariencia de un culto vudú, pero de una especie más terrible que todo lo que ellos conocían. Desde que el malévolo tam tam había comenzado a sonar incesantemente en aquellos bosques oscuros donde nadie osaba aventurarse. Habían desaparecido varias mujeres y niños. Se habían oído gritos irracionales, chillidos desgarradores y cantos lúgubres, ahí está. Y unas llamas diabólicas habían bailado en la espesura. Los vecinos, añadía el aterrorizado mensajero, no podía soportarlo. En las primeras horas de la tarde, 20 policías partieron en 2 carricoches y un automóvil, guiado por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses donde nunca penetraba la luz del día. Raíces tortuosas y nudos malignos de musgo español retardaban la marcha, y de vez en cuando una pila de piedras
humanas o fragmentos de una pared en ruinas hacían más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y colonias de hongo. Estoy leyendo muy como el orto, ¿sabes? La verdad. Con- Contribuían a crear. Al fin apareció un miserable conjunto de chozas, y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. Al apagado golpear de los tam-tams se oía débilmente a lo lejos. La brisa traía muy de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar se negaron a avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito, de modo que el inspector Legrace y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras arcadas de horror donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama, y en su mayor parte no había sido explorada por el hombre blanco. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en el que vivía una colosal e informe criatura, algo parecida a un pólipo, y de ojos fosforescentes. Y según los colonos, unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que éste estaba allí desde que la salle de los indios y aún de las bestias y pájaros del bosque era una verdadera pesadilla, y verlo significaba la muerte, pero se aparecía en sueños de los hombres, y eso bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así el emplazamiento era bastante malo, y eso quizás había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. Solo la poesía a la locura podía haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legrace mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados tam-tams. Hay una cualidad vocal propia de la bestia, y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde proviene debería emitir otra. Una furia animal y una licencia orgiástica de se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas, con gritos y aullidos extáticos que reverberaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos, y lo que parecía un coro de voces roncas entonaba la odiosa melopea. Uno. Claro, la frase para que está Cthulhu durmiendo, que aguardaba durmiendo. Por fin los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso, y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. 4 trastabillaron, un quinto perdió el conocimiento, y otros 2 lanzaron un grito de horror que, por suerte, fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Legrés roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido, y luego todos contemplaron el espectáculo, fascinados por el horror. En un claro natural del pantano se alzaba una isla verde de tal vez un acre de extensión, de provista de árboles y bastante seca. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas más indescriptible que cualquiera de la que hubiese podido pintar un cime o un angarola. Sin ropas, estaban esta híbrida muchedumbre, bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular,
De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podía distinguir en el centro un bloque de granito de 1 o 2 metros y medio de alto, en cuya cima, incongruente por su pequeñez, se alzaba la funesta estatuita, en 10 cadalsos instalados a intervalos regulares en un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con el monolito como centro. Colgaba con la cabeza hacia abajo los cuerpos extrañadamente mutilados de los desaparecidos colonos. Dentro de este círculo soltaba y rugía el anillo de fieles, moviéndose de izquierda a derecha en un bacanal interminable entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Pudo haber sido solo la imaginación, o pudo haber sido un simple eco, pero uno de los hombres, un impresionable español, creyó oír que las invocaciones eran seguidas por una respuesta antifonales, que procedían de un lejano y sombrío lugar, situado en lo más profundo. Me perdí. Situado en lo más profundo de aquel bosque de leyenda. Este hombre, Joseph de Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era desbordadamente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas y que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos. Pero creo que estaba demasiado influido por las supersticiones locales. La inactividad de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración. El deber venció pronto todas las dudas, y aunque los celebrantes debían de llegar al centenar, la policía confiaba en sus armas de fuego y irrumpió en medio de la horda. Durante 5 minutos el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas, pero finalmente Legrace pudo contar 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse rápidamente y que rodeó de policías. 5 de los celebrantes habían muerto, y otros 2, muy malheridos, fueron transportados por sus cómplices en improvisadas parihuelas. La imagen del monolito fue sacada con todo cuidado y llevada por Legrace. Examinados en el cuartel de la policía luego de un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser mestizos de una muy baja ralea y mentalmente débiles. Eran en su mayor parte marineros, y había algunos negros y mulatos procedentes casi todos de la isla Cabo Verde, que daba un cierto matiz vudú a aquello culto heterogéneo, pero no se necesitaban muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendentes consistencias, a la idea central de su aborrecible culto. Adoraban, dijeron, a los grandes antiguos que eran muy anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Esos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era ese culto, y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría, ocultándose en lejanías desiertas y lugares retirados hasta que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su sombría morada, en la ciudad submarina de Riley, para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría, cuando los astros ocuparan una determinada posición, y el culto secreto estaría allí esperándolo. Mientras tanto, no podía decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podría arrancarles. La humanidad era lo único consciente en la tierra, pues había unas formas que emergían de la sombra para visitar a sus escasos fieles, pero estas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura,
Muchas cosas se transmitieron oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba: en su casa de Riley, el fallecido Cthulhu espera soñando. Entonces no está fallecido, está durmiendo para mí. Solo 2 de los prisioneros fueron juzgados bastante cuerdos y se les ahorcó. El resto fue enviado a diversas instituciones, donde negaron haber participado en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de aquellas muertes eran los Alas Negras, que habían venido hasta ellos desde su refugio inmemorial, en el bosque encantado. Pero nada coherente se pudo saber de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró obtener salió en su mayor parte de un viejísimo mestizo llamado Castro, quien pretendía haber tocado puertos distantes y hablado con los jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de odiosas leyendas que empequeñecían las especulaciones de los teósofos y hacían de nuestro mundo algo reciente y fugaz. En siglos muy lejanos otros seres habían gobernado la tierra, habían vivido en grandes ciudades y sus vestigiosos podían encontrar aún, le habían dicho a Castro, los inmortales de China, en una piedra ciclopea de algunas islas del Pacífico. Habían muerto muchísimos antes de la aparición del hombre, pero había artes que podían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres indudablemente procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no eran de carne y hueso, tenían forma. ¿No lo probaba acaso esta imagen estelar? Pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo. Pero cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Yacían todos en casas de piedra en la gran ciudad de Riley. ¿Viste? No están muertos. Preservada por los sortilegios del gran Cthulhu, para el día de las estrellas y las tierras pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, algunas fuerzas exteriores debían ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen, y los antiguos tenían que calentarse para yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que ocurría en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante hablaba de sus tumbas, cuando luego de un caos infinito aparecieron los primeros hombres. Los grandes antiguos hablaron a los más sensibles, moldeándoles los sueños. Aquellos primeros hombres, murmuró Castro, establecieron el culto con que se adoraban a los ídolos de los grandes antiguos, ídolos traídos de estrellas oscuras en una época infinitamente lejana. Ese culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables. Los sacerdotes sacarían entonces el gran Cthulhu de su tumba para revivirse a sus vasallos y volvería a asumir su reinado en la tierra. Ese tiempo sería fácil de conocer, pues entonces la humanidad se parecía a los grandes antiguos, salvajes y libres, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley. Y todos los hombres gritarían y matarían y gozarían alegremente. Los antiguos, liberados, enseñarían nuevos modos de gritar y matar y gozar, y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto, con apropiados ritos, debía conservar el recuerdo de aquellos días más antiguos y presagiar su retorno. En los primeros tiempos algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres, pero luego había pasado la gran ciudad de piedra de Riley, con sus monolitos y sepulcros. Se había hundido bajo las alas y las aguas de los abismos,
con ese misterioso primigenio en que nadie había pensado ni siquiera en penetrar. Habían interrumpido esas citas espectrales, pero los recuerdos no morirían. Y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables, la ciudad volvería a la superficie. Entonces los viejos espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá, en olvidados fondos del océano. Pero de ello el viejo Castro no se atrevió a hablar. Se interrumpió de pronto y ni las persuasiones ni las sutilezas pudieron arrancarle otras informaciones. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta. No tenía relación alguna con la brujería europea, y solo era conocido por sus miembros. Ningún libro aludía a él, aunque los chinos inmortales decían que el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Laced había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy diversas maneras, especialmente en el tan discutido dístico. No está muerto quien puede yacer eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir. Legrace, profundamente impresionado y no poco intrigado, había buscado sin éxitos las filiaciones históricas del culto. Castro, aparentemente, había dicho la verdad al afirmar que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen, y ahora recurría a las mayores autoridades, y se encontraba nada menos que con el episodio de Groenlandia del profesor Whip. El ferviente interés que despertó el relato de Legrace, corroborando por la presencia de la estatuita, tuvo algún eco en las cartas que intercambiaron luego los miembros del Congreso, pero apenas hay alguna mención que en el informe oficial. La prudencia es preocupación primordial de aquellos que se enfrentan a menudo a la charlatanería y la impostura. Legrace prestó durante un tiempo la estatua al profesor Whip, pero a la muerte de este último le fue devuelta, y está desde entonces en su casa. Allí la he visto no hace mucho tiempo. Es de veras algo estremecedor, e indiscutiblemente parecía la escultura labrada en sueños por el joven Wilcox. No me asombro que mi tío se hubiese excitado por el relato del joven. ¿Qué pudo pensar al saber, ya enterado de la información recogida por Legrace, que un joven sensible no solo había soñado la figura y los jeroglíficos de la imagen del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sus sueños tres de las palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luisiana y los diabólicos esquimales? Era natural que el profesor Ángel hubiese iniciado instantáneamente una minuciosa investigación, aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar del culto, y había inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio ante los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables, de modo que luego de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción del culto que había hecho Legrace, viajé a Providence para ver al escultor e increparle el haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. A ver, acá, parece que me salté todo.
Oh, qué pesado. Compañero Georgina que hubiera verse norteamericana. Encontrar a Wilcox en su habitación, sumidos en su sabor. Comprendí enseguida por las piezas que lo rodeaban que su genio era profundo y auténtico. Creo que durante un tiempo Wilcox figurara entre los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla y reflejara un día en mármol. Esas pesadillas y fantasías evocadas en prosas por Arthur Machen y Clark Ashton Smith han hecho visibles en versos y pinturas. Moreno, frágil y de aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvió lánguidamente y sin dejar su silla me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era manifestó cierto interés, pues mi tío había excitado su curiosidad al examinar sus raros sueños, aunque sin expresar las razones de ese examen, sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de hacerlo hablar. Poco tiempo me bastó para convencerme de que era absolutamente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo inequívoco. Esos sueños y sus residuos subconsciente habían influido profundamente en su arte, y me mostró una estatua mórbida, cuyo modelado me estremeció, casi por la fuerza de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original, excepto en el bajorrelieve, creado durante un sueño, pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era sin duda la forma gigantesca de lo que había hablado en su delirio. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto, salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado escapar, y traté otra vez de concebir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad la ciudad ciclopea de piedra verde y musgosa, cuya geometría, añadió curiosamente, era totalmente errónea, y oí otra vez, con un temor expectante, el subterráneo llamado mental, Cthulhu-Fna. Esas palabras figuraban en la temible invocación que evocaba el sueño vigilia de Cthulhu, en su ópera de piedra de Riley, y a pesar de mis racionales ideas me sentí profundamente perturbado. Wilcox era indudable, había oído hablar casualmente del culto, y lo había olvidado enseguida en la masa de las lecturas, y concepciones igualmente fanáticas. Más tarde, en virtud de su impresionable carácter, el culto había encontrado un modo de expresión subconsciente en los sueños, el bajorrelieve de arcilla y la estatua que yo estaba ahora contemplando, de modo que la superchería había sido involuntaria. El joven tenía unos modales un poco afectados y un poco vulgares, que me desagradaban de veras, pero yo ya estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí amablemente y le deseé todo el éxito que su talento prometía. El asunto del culto continuó fascinándome y a veces imaginaba poder adquirir una gran renombre investigando su origen y relaciones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legrace y otros de los que habían participado en aquella vieja expedición. Examiné la estatuita y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hacía varios años, los que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío. Acrecentó mi interés, y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo famoso. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que lo fuese, y por una inexplicable perversidad mental rehace la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Ángel. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar, y que ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue nada natural. Cayó al suelo en la colina, en uno de los estrechos callejuelas que partían
de unos muelles donde abundaban los metizos extranjeros. Luego del descuido, empujón de un marinero de tez oscura. Yo no había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguían por la mezcla de sangre y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de piedad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Legrace y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados, pero en Noruega acababa de morir un marinero que veía cosas. ¿No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tío luego de encontrarse con el culto? Creo que hoy, creo hoy que el profesor Ángel murió porque había o quería saber demasiado. Es posible que me espere un fin semejante, pues yo también he aprendido mucho. Qué largo que son los... Me parece que me salté un cacho de lo que estaba leyendo, creo, no estoy seguro. Espero que no me he saltado mucho, calculo que le enganché justo. Pero, wow, es un mambo este libro. Hasta ahora vamos a ver, estamos ahí a la nada de cuánto vamos. 38 páginas y son 59. Sí, el calculo que el capítulo 13 termina el libro. Y vamos a ver qué pasa con Cthulhu, si lo logran despertar, si lo logran encontrar, si logran saber que existe, si es posible, o termina todo en que es un culto solamente. Y bueno, nada, es un mambo porque la criatura habla a través como de los sueños con sus seguidores o no sé, los que quieren mantener, los que tendrían que mantener la información viva a través del tiempo. Así que es un mambo muy bueno, muy interesante, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden darle like, de suscribirse. Ay, quedé medio boludo con los ojos, ahora me voy a poner a leer Harry Potter. Y bueno, nada, feliz por el progreso y muy interesante el libro. Estoy muy intrigado de si Cthulhu existe, si lo van a despertar, si lo van a encontrar siquiera. Así que vamos a ver en el próximo capítulo qué pasa.